Hola, ¿qué tal? Los saludamos, bienvenidos esta semana, gracias por acompañarnos. El presidente Gustavo Petro anunció que llevará al Congreso un proyecto para volver realidad lo que se conoce como inversiones forzosas. La explicación es sencilla, se toma de los bancos un porcentaje del ahorro de los colombianos y se administra por parte del gobierno de tal suerte que con esa plata se hagan otros préstamos a otras personas a bajo interés. Eso fue lo que explicó el presidente de la República. Falta mucho por conocer. ¿Y cuánto exactamente sería el porcentaje del ahorro? Es decir, si usted tiene 1.000.000 de pesos ahorrado, ¿cuánto le quitan o pues le administra el gobierno de ese millón? ¿Qué pasa si la persona a la que el gobierno presta no paga? ¿Quién le responde a usted por esa plata? ¿El Estado o los bancos? En teoría sería el Estado. En fin, muchas cosas faltan por saber, pero lo cierto es que hay muchas reacciones en contra. La gente no quiere que le manejen su dinero, no quiere que le digan qué hacer con su dinero. En una democracia, en un libre mercado, pues sencillamente usted toma su plata y usted decide si la mete al banco, si la guarda debajo del colchón, si la invierte en un bien raíz, si compra con eso mercado y se la va gastando y no trabaja. Aquí la gente hace con su plata lo que quiere. Pues en este instante, si eso se hace realidad, la gente dejaría de hacer con su plata exactamente lo que quiera y el Estado entraría a manejarle su plata y a decirle qué hacer con su plata. J.P. Hernández, bienvenido a Semana. Vicky, buenas tardes a usted, a Jairo y a los que nos están viendo. ¿Qué opina? ¿Qué opina de esto que puede volverse una realidad en Colombia si pasa en el Congreso? Mire, Vicky, aparte de todas las desestabilizaciones que está viviendo hoy el país en diferentes áreas, aparte de que la parte económica en el país no está yéndole muy bien al crecimiento económico, el tema de la inflación, los sectores industriales quejándose. Aparte de todo esto llega esta propuesta de Gustavo Petro que empieza a generar inseguridades y a desestabilizar, diría yo, hasta el sistema financiero, porque hoy muchos colombianos empiezan a tener miedo de sus ahorros dentro de esos sistemas financieros que lleguen a manos de el gobierno, que como tal no genera ningún tipo de confianza y mucho menos en un momento en el que el país está viendo cómo es que ellos administran los recursos, moviéndolos de maletas en maletas con miles y miles de millones que se pierden en corrupción. Yo veo que es una propuesta que va a empezar a generar zozobra, incertidumbre y mucho miedo en esas personas que hoy tienen sus ahorritos en el sistema financiero. Los bancos podrán empezar a ver cómo muchos empiezan entonces a sacar sus ahorros, a meterlos quizás mejor debajo del colchón por el temor de que un gobierno que hoy no genera ningún tipo de confianza y mucho menos en el manejo de recursos puede llegar a estar amenazando con esta propuesta los cerca de 294 billones que tienen hoy los bancos. Uno de los más críticos frente a esta propuesta precisamente es el expresidente Iván Duque. Él lo que ha dicho que con los ahorros lo que se debe hacer es protegerlos, que esto es un deber moral y que él recuerda que esto podría ser el inicio de la famosa frase de exprópiese. ¿Usted cree que esto tendría algo que ver y iría en ese mismo camino de exprópiese cuando ya hemos escuchado esto? Sí, Jairo, mire que hace un tiempo en el gobierno Duque, lo recuerdo bien, existió un proyecto de ley que buscaba que esa platica, esos saldos pequeños que los colombianos tienen en cuentas que dejaron de mover hace mucho tiempo, fuesen tomados por el gobierno y se utilizara. La gente pegó el grito en el cielo, los colombianos pegaron el grito en el cielo y en parte esa oposición que hoy es gobierno pegó el grito en el cielo de que la plata de la gente se respetaba y la moviera o no, se debía respetar, que eso prácticamente era expropiar. Yo hoy veo que esta propuesta puede ser ese inicio de una expropiación forzosa, una inversión forzosa, una expropiación forzosa, tomar esos recursos que la gente ha querido confiarle al sistema financiero, porque ha visto que ese sistema financiero, esos grupos económicos, le dan un buen manejo, una multiplicación, unas ganancias. Tomar esos recursos que la gente confió en el privado
y entregárselo al gobierno, a un manejo público, pues claramente genera el rechazo y también ese marco como de expropiación, como que el gobierno cogiendo lo que no le pertenece, lo que es de la gente, para usarlo a su acomodo. Ahora, Jairo, vuelvo a lo mismo, ¿cómo lo va a manejar? ¿En qué lo va a manejar? Un gobierno, un Estado en el que lo único que nosotros hemos visto es que todo lo que toca lo oxidan. O sea, plata que llega, plata que prácticamente en su gran mayoría se pierde. Y en una democracia y en un mercado libre, uno tendría que tener el derecho de decir, señor gobierno, no me toque mi plata, punto. No quiero, no use mi plata. Ahora, yo digo una cosa, Vicky, esto es un proyecto que Gustavo Petro ha dicho en su propuesta que llevará al Congreso. Yo hoy tengo que ser enfático en algo y es que aquí todo no se lo vamos a achacar completamente a Petro. Aquí los congresistas también tenemos una responsabilidad, Vicky, y es que a Petro se le pueden ocurrir 20.000 locuras, pero el Congreso tiene que ser responsable de saber si avala o no esas locuras. Esta propuesta llegará al Congreso, con seguridad tratarán de endulzar a muchos para que la aprueben, pero Colombia tiene también un deber, y es poner el ojo sobre cuáles congresistas van a aprobar una cosa como estas, que el ahorro de los colombianos sea tomado por el gobierno para manejarlo a su acomodo. Entonces, yo creo que ahí nosotros como congresistas tenemos también una tarea y un deber y una obligación, y es, si el presidente quiere coger los ahorros de los colombianos, nosotros como congresistas tenemos que impedirlo. Pero fíjese que venimos precisamente de un escándalo que es de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, que palabras más, palabras menos, lo que dicen los testigos que son de las entrañas de este gobierno es que salieron miles y millones de pesos precisamente para el Congreso, para llegar a los congresistas, para que le avalaran todas estas reformas sociales. Entonces, cualquier cosa puede pasar allá en el Congreso, o sea, no es descabellado, porque usted sabe cómo se mueven los hilos allá precisamente en el Congreso de la República. Claro, Jairo, y es que si hoy el país está sufriendo una reforma tributaria con la que decían que iban a solucionar el problema económico de Colombia, es en parte gracias a esos congresistas que la aprobaron. Una reforma tributaria que ahora dicen que no sirvió para nada y que por esa razón tienen que volver a aplicar o a radicar otra reforma tributaria para seguir sacándole más platica a los colombianos. Entonces, estas propuestas, estos proyectos que tienen que ver con lo económico que llegan al Congreso, en parte tienen una culpabilidad compartida entre el que propone la iniciativa, que es el gobierno, y el que se la aprueba, que es el Congreso. Hoy hay escándalos, como su merced lo decía ahorita, de la UNGRD, donde hay congresistas que están siendo mencionados, ministros que están siendo mencionados en una trama que en la mitad hubo una negociación. Bueno, quizás en un proyecto como este que anuncia Petro que va a presentar, exista también esa endulzada, esa enmermelada, y ahí es donde Colombia, el país, que le preocupan sus ahorros, tiene que poner los ojos también para que se den cuenta qué congresistas son los que se atreven a avalar que el gobierno hoy expropie los ahorros de los colombianos y quiénes son los que nos paramos a decir que no. Y no hablemos solo de los congresistas, hablemos de los banqueros. Habrá banqueros que se van a arrodillar, irán a hacer lo mismo algunos que hicieron los fondos de pensiones y al final los fregados son los colombianos. Esa es una pregunta que también hay que hacerse, senador JP, y es que el empresariado los banqueros tendrían que mantenerse firmes, ¿no? Sí, hay que hacer una voz de alerta también porque pues, bueno, a muchos no les gusta que hagamos esta comparación con países vecinos, pero en Venezuela ocurrió que en un principio, cuando Hugo Chávez llega a la presidencia, grandes, poderosos, terminaron aliándose y creyendo en este hombre, y es lo que ha venido sucediendo en Colombia, que pues, ha salido a la luz esos acuerdos que han llevado a cabo en el tema de las pensiones, en el tema de la salud, y yo espero